Muy buenas gentes, soy Isaac Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy por fin he conseguido solucionar las dichosas vibraciones que tenía mi sierra de cinta. Os puedo asegurar que he probado de todo, le cambié las hojas que ya venían de fábrica, calcé la máquina para que estuviese totalmente nivelada, lijé los volantes interiores para que la goma, si venía un poco combada o con algún pequeño defecto de fábrica, se solucionase. También probé a alinear el máximo posible por la parte trasera, que trae unos tornillos, el eje central para que estuviesen perfectamente alineadas. Y nada de eso servía para quitar unas vibraciones que yo consideraba excesivas para una sierra de cinta. Es normal que este tipo de máquinas, cuando giren, provoquen unas vibraciones, pero siempre y cuando sean comedidas y no nos dejen unas marcas en la madera que nos cueste muchísimo de solucionar y solo podamos cepillar o dar muchas capas de lijado. Esto no era normal y por casualidad, y digo la verdad, es por casualidad, he conseguido quitársela. Gracias a dos factores fundamentales. El primero, sobre todo, al vídeo de Alberto de Crear Más y Mejor. Lo voy a dejar por aquí arriba, por aquí, que ya sabéis que nunca me acuerdo por dónde sale la etiqueta. Y que él nos enseña cómo podemos cambiar la bancada que viene original de la sierra de cinta, la LBF de Makita, para adaptarla a su taller, que es pequeñito como el mío, y que lo podemos hacer que la sierra se mueva de una manera muy fácil. En mi caso, tengo un espacio muy reducido y me vendría muy bien realizar esta misma operación. Así que, con su permiso, he realizado una a mi estilo, más o menos, a juego con la sierra de Bosch, que también realizamos en un vídeo anterior y que dejaré la etiquetita por aquí arriba. Y hemos aprovechado para darle la misma altura que la mesa, pues si necesitábamos apoyar algún tipo de madera larga. Y hemos utilizado unos productos que vais a ver a lo largo del vídeo que han mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la estabilidad de la máquina. De hecho, ahora prácticamente ni vibra. Me siento súper cómodo trabajando con ella. También quiero agradecer a Fegemu, el distribuidor oficial de los guantes ATG y el calzado de Base Protection, que con la colaboración que han tenido con Maker España nos han enviado una serie de productos para la seguridad individual nuestra, o más comúnmente conocido como los EPIs, para que podamos trabajar de una forma muy segura en el taller. Yo ya llevo trabajando con estos guantes bastante tiempo, me habéis visto utilizarlo en unos y otros vídeos. Normalmente utilizo el Maxiflex Cut, que son súper flexibles, manejables, te permite incluso manipular el móvil, tiene una protección estupenda para los cortes. No vamos a decir que si la sierra circular nos corta te vaya a proteger, pero para los cortes mecánicos, para el típico destornillador que se te puede clavar, para todo eso, esto va genial. Yo realmente me siento más cómodo cuando lo llevo puesto que cuando no lo llevo. Hay un montón de variedad, os voy a dejar en la descripción del vídeo la página tanto de ATG como la de Fegemu para que podáis ver la cantidad de guantes que tiene. Aparte nos han enviado calzado todo lo que diga de calzado que nos han enviado de Base Protection es una locura. ¿Por qué? Porque es que no parece ni calzado de seguridad. Tienen una estética impresionante. Esto me parecen a mí más zapatos de salir que de llevarlos en el taller. De hecho, es que me da hasta pena de utilizarlos para trabajar con ellos. Si bien lo voy a hacer porque son de una piel fantástica, que para la hora de cuando esté trabajando y se cae alguna chispita, alguna cosa, me va a proteger muchísimo el pie. Y tienen un montón de modelos. Fijaros, este otro zapato, también en piel, súper deportivo, que además si no tenemos que salir del taller para ir a tomar un café o para hacer cualquier gestión, lo podemos llevar tranquilamente porque parece calzado totalmente normal. Y en cuanto a comodidad, os puedo asegurar que yo los llevo todo el día puestos y no notas que llevan los refuerzos típicos de las botas de seguridad y que evidentemente son un poquito más pesados que unas zapatillas de deporte normal, pero no se nota, os lo aseguro. La comodidad que tienen estos zapatos es impresionante. Así que muchísimas gracias a Fegemu por esta gran colaboración y muchísimas gracias a Maker España por haberla hecho posible. Vamos al vídeo y vamos a ver cómo le quitamos las vibraciones a nuestra sierra de cinta, que ahora sí es una maravilla. Pues vamos a comenzar quitándole la bancada original de nuestra sierra de cinta. Se quita aflojando los tornillos que trae en la parte lateral
de la máquina. Una vez hayamos quitado la bancada, mediremos el espacio que necesitamos para realizar la nueva estructura que servirá de soporte. Vamos a contar 38 centímetros por 44 y cortaremos los perfiles de 30 por 30 por 1,5 milímetros de espesor. Una vez lo hayamos cortado, retiraremos la rebaba con un disco de lijado. Tendremos que hacerla en todas las piezas que hayamos cortado. Tendremos dos piezas de 38 centímetros y otras dos de 44,4 para cada parte de la estructura. Asimismo, también necesitaremos otras 4 piezas con un corte a 90 grados, que será la que nos proporcionará la altura deseada. Esa no influye realmente en la construcción y la podréis hacer a vuestras necesidades. Cuando nos dispongamos a soldar las piezas, tendremos que cambiarnos los guantes que hemos utilizado para realizar los cortes y manipular el hierro por unos especiales para hacer soldaduras. Como siempre, vamos a realizar unos pequeños puntos de soldadura una vez hayamos escuadrado bien nuestras piezas, valiéndonos de las escuadras magnéticas que nos facilitan muchísimo esta tarea. Una vez hayamos dado los puntos, realizaremos los cordones y comprobaremos nuevamente de que las medidas que cogimos son las correctas. Una vez que hayamos comprobado esto, utilizaremos la base que ya tenemos soldada como guía para soldar la siguiente. Así nos aseguraremos de que ambas sean exactamente iguales. Vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho antes, primero con unos pequeños puntos de unión y luego realizando la soldadura, para después limpiarla con el disco de lijado. Una vez tengamos las dos piezas realizadas, pondremos las patas o las columnas que nos darán o nos proporcionarán la altura necesaria. Hay que tener en cuenta que después habrá que sumarle la altura de 1 centímetro y la altura de las patas que vayáis a ponerle. El centímetro que os comento es para salvar dos partes inferiores que trae la herramienta o nuestra sierra de cinta, que son una cubeta para recoger el serrín y una tapa que la protege para que el serrín no se introduzca en el nervio central de la herramienta donde está el cableado. Esto que estáis viendo son unas pletinas que vamos a poner para unir los laterales de madera con la estructura metálica. No tiene mucha historia y simplemente con realizar dos agujeros en cada pletina y luego soldándola, tomando un trocito de mártir de madera que vamos a utilizar para tener la altura necesaria y así nos queden a ras la madera con la estructura metálica. Estas ruedas que estamos soldando y que nos permitirán que sea móvil es uno de los dos puntos que creo que ha mejorado para reducir las vibraciones, ya que la base de goma que tiene esta rueda disminuye en gran medida las vibraciones que produce la máquina al girar. Una vez que lo tengamos todo listo, será momento de pintar nuestra estructura. Para los laterales y la base de la mesita o de la bancada vamos a utilizar los sobrantes de madera de la mesa de Bosch que realizamos en el proyecto anterior. Vamos a utilizar nuestra ingletadora telescópica para realizar unos cortes muy precisos. Y vamos a utilizar la fresadora que nos enviaron nuestros amigos de Comercial Pazo para cantear y darle un acabado mucho más profesional. En la parte interior, y para que la unión con la pletina sea buena, vamos a hacer también un pequeño rebaje. Una vez lo tengamos todo y teniendo en cuenta siempre el corte o la dirección de las vetas,
vamos a colocar nuestras tablas. Las aseguraremos con unos tornillos que no deben de sobrepasar el ancho máximo de la madera que hayamos utilizado. Y este es el punto que yo creo que ha sido más importante. Para evitar esa tapita y no tener que cortarla, hemos tenido que poner unos trocitos de madera a los que le he echado el T-Rex de Soudal. Es un adhesivo de contacto profesional y que además es elástico. Y justamente eso es lo que creo que ha reducido prácticamente al máximo las vibraciones. Entre la fuerza de pegado y la elasticidad que tiene este producto, absorben junto con las ruedas de goma el 99% de las mismas. La forma de emplear este producto es súper sencilla. Tiene un agarre inicial súper alto y lo único que tendremos que hacer es limpiar la superficie y sujetarla con unos sargentos. La fuerza máxima de este producto se adquiere a las 24 horas. Después simplemente será reafirmar todas las uniones con unos tornillos. Este es el aspecto que tiene nuestra sierra de cinta con su nueva bancada. Y como veis, le hemos dejado el espacio para su caja de serrín, aunque yo no lo voy a utilizar, ya que quiero aprovechar el espacio que he generado para guardar hasta 7 cajas de almacenaje de productos de mi amigo el torno. Este espacio para mí es crucial, ya que no dispongo de mucho en el taller. Y como veis, la herramienta se mueve facilísimamente. Ahora quiero que apreciéis cómo corta la herramienta y que realiza estos cortes sin apenas vibración. Os voy a poner un nivel para que apreciéis la cero vibración que produce la herramienta en pleno funcionamiento. La burbujita no se mueve lo más mínimo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de utilidad. Nos vemos en el siguiente liantes.